Bueno, arrancamos. No sé si esto va a arrancar o no. Hoy tenemos una clase que le va a volar la cabeza. Así que vamos a poner un recreo, pero va a ser muy breve. Y háganme acordar de tomar asistencia. Entren a la aplicación, loguense ahí, como ustedes saben, háganlo por las dudas. Pero después de tomar asistencia, todavía no está homologada la aplicación. Beta, alfa. Bueno, voy a hacer un timer acá como para que suene. Una horita, pongámosle, una horita y media. Una horita y media. Bueno. ¿Se ve bien acá? ¿Tienen que apagar estas luces? Bueno, estoy grabando, así que... Proyector, chueco. No puedo hacer nada. Bueno, eso va a quedar ahí abajo. Parece que no... A ver si... Es como que hasta que carga. A ver si... Como que no le gusta eso, a ver. Vamos. Andate esto. Exit calculo que saldrá, ¿no? Se supone. Se ve como que no termina de cargar, ¿ven? Como que queda ahí. Y bueno, ya fue. Ustedes imagínense que hay algo acá atrás. Bueno, bases de datos y PHP. ¿Quién alguna vez usó una base de datos? Bien, poca gente. ¿Quién alguna vez abrió el Access en su computadora? Microsoft Access. Bien, eso es una base de datos. Aunque no parezca. ¿Para qué usaría una base de datos ustedes? Sí, sin saber. Guardar información. ¿Dónde suponen que guarda los datos de Facebook? En una base de datos. ¿Dónde guardan los datos la CIA? La base de datos. Todo el mundo usa base de datos. ¿Qué vamos a usar nosotros? Base de datos. Bueno, fíjense que nuestro esquema va cambiando un poco, ¿no? Nosotros, web 1, hicimos todo lo que tenía que ver acá con el navegador y para aquel lado no había nada, salvo algunos, le pegábamos algunas URL bien raras. Hasta ahora estuvimos usando Apache, que nos servía archivos PHP, y hicimos un router, hicimos función, hicimos un montón de cosas. Y ahora vamos a tener un elemento más, un componente más que es MySQL, que es una base de datos. Nosotros vamos a usar MySQL. ¿Alguien conoce alguna otra base de datos? ¿Otro nombre de base de datos? Access. ¿Cuál más? Oracle. MongoDB. MongoDB, ojo, no es una base de datos SQL. Ya van a aprender el cuatrimestre que viene con las chicas de base de datos, les van a enseñar un montón de cosas. No es una base de datos SQL, pero es una base de datos. Es una base de datos no SQL. MongoDB. Después, ¿cuál otra? Oracle. ¿Cuál otra? Postgres. Microsoft. SQL. SQL Server, que le dicen. Es como... Es una licencia muy cara, igual que Oracle. Bueno, hay un montón más. IBM. Está grabado, sí, bueno. Le edito, hago un pip, le pongo. Bueno. Vamos a ver cómo sería, desde nuestra página, consultar una base de datos. Nosotros tomamos este tipito que va y le pide la página. Pensemos en una página que usemos todos. Facebook, ¿no? Pegamos a la página principal de Facebook. El web browser manda un request a el server que tengan ellos. Supongamos que tienen Apache. Apache dice,
bueno, voy a ejecutar index.php, porque entré a facebook.com, entonces va a ejecutar por defecto index.php. Va, entonces dice, bueno, Apache es PHP, entonces tengo un módulo que entiende PHP y que me ejecuta el script. Y en el medio del script, en un momento, se conecta con la base de datos y le hace una consulta. Entonces, va a la base de datos acá, hace una consulta. La base de datos me responde esa consulta, yo la agarro en PHP, hago algo, no sé, por ejemplo, no sé, lo recorro y voy creando HTML y medio, como ustedes saben, es todo medio todo mezclado. Buenas. El módulo de PHP dice, terminó el script, se lo manda al Apache, Apache a esta altura le está mandando, ¿qué cosa? ¿Un PHP? No, no HTML por el módulo ya ejecutó y terminó tirando un HTML en todos los casos. Puede ser que haya explotado todo, que nos tire un pedazo de string, que diga, explotó todo. Y después vuelve el HTTP result, porque bueno, Oracle agarra ese pedazo de string, pone explotó todo, y lo meta dentro de un request de HTML, de HTTP, y lo manda al browser, para que el browser diga, ah, me llegó esto, te muestro, explotó todo. O, en el mejor de los casos, la página de Facebook, con todo tu timeline, con todas las fotos de bebés y cosas por el estilo. Bueno, ¿cómo nos conectamos a una base de datos? Usamos funciones específicas para conectarnos. Primero, vamos a abrir una conexión. La base de datos no es que está la conexión abierta ahí todo el tiempo y yo le pego y saco los datos. ¿Qué pasaría si tuviese todo el tiempo abierta una conexión ahí? No sería muy segura. Entonces, ¿cómo? Consume recursos, porque cuando la base de datos está abierta, está levantada, digamos, está escuchando request, consume más. Las bases de datos van a ver que consumen muchos recursos, mucha RAM. La base de datos ideal es la base de datos que está totalmente en memoria, es la más rápida de todas. Eso no existe, digamos, ahí la base de datos guardan archivos sí existe, pero no la que usamos nosotros. Cuando abrimos la conexión, enviamos la consulta en un lenguaje que la base de datos entiende, que el lenguaje ese, ¿alguien sabe cómo se llama? SQL se llama. Que es algo así como Standard Query Language o algo así, SQL. Le mandamos esa consulta, la base de datos nos responde, y nos responde con, por ejemplo, no sé, un array, pónganle, de datos. Después de mi lado, desde el PHP, proceso esos datos, genero el HTML. Incluso antes que eso, puedo cerrar la conexión porque ya no necesito más. Proceso los datos y ya está. Después se lo mando al browser o lo que tenga que hacer. Bueno, ¿cómo sería en MySQL? Sería así. PHP tiene funciones específicas para MySQL. No sé si escucharon alguna vez, pero vieron que ustedes instalaron SAMP, ¿no? En sus máquinas. O LAMP, si tienen Linux. Bueno, las bases de datos, las páginas hechas en PHP, en general siempre usan PHP, MySQL y HTML, digamos. Eso es un stack, que se le dicen, de tecnologías muy clásico, ¿no? Todo el mundo, si usa PHP, usa en general MySQL y HTML. Si usan otra tecnología, por ejemplo, Node.js, que es otra tecnología nada que ver, usan MongoDB. Y el stack ese se llama MEAN, que es de Mongo y no sé qué cosas más. Nosotros vamos a usar PHP. Entonces, PHP tiene funciones específicas para conectar con MySQL. Y acá vemos algunas sentencias. Por ejemplo, MySQL Connect hace que se conecte a la base de datos. De paso, el server, que en nuestro caso, ¿cuál va a ser el server de la base de datos? Localhost. El user, en general, en nuestra máquina va a ser root y el password root o vacío. Porque en nuestra máquina está todo bien. Cuando vayamos a producción, si hacemos eso, no va a estar tan bueno. Y después, bueno, ejecutamos una sentencia de SQL que vamos a ir a meter un poco más. Esta no tiene mucho sentido, porque falta el from, falta un montón de cosas. Está mal. Esto me va a agarrar y el resultado que lo traen en un formato muy raro, me lo transforma en un array.
Después recorro el array y con esto cierro la conexión. Si bien usar PHP y MySQL es lo clásico, a veces podemos tener requerimientos que no sean usar MySQL. Entonces viene el cliente y nos dice, necesitamos migrar la base de datos a Oracle, porque vino valija Oracle y me dijo, te regalo una licencia, que después al año siguiente te la cobran una millonada, pero te la regalo, entonces queremos usar Oracle, porque Oracle es más seguro. El cliente siempre tiene alguna razón para migrar a Oracle. Y nosotros habíamos creado la aplicación que funcione con MySQL. Y habíamos usado estas funciones. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? MySQL. No dicen Oracle. Entonces, las bases de datos, cada base de datos tiene una implementación un poco diferente. Incluso, algunas bases de datos, por ejemplo Oracle, tiene su propio lenguaje, que no es SQL, es PLSQL. Mi primer laburo fue usar eso. Tiene un montón de magia Oracle, qué sé yo, pero si agarrás ese pedazo de PLSQL y lo tirás adentro de una base de datos de MySQL, no funciona. Entonces vamos a tener que revisar nuestro código, nuestras 1.000.000 de líneas, buscando dónde pusimos MySQL y cambiarlo por Oracle o por lo que sea. Bueno, nuestra cara va a ser algo así, ¿no? Como... ¿Y esto me lo van a pagar? No, debería ser trivial la migración, te van a decir. Deberían dar todo. Bueno, además de hacer esto, ¿qué se les ocurre? ¿Qué se les ocurre que vamos a hacer? Pensemos así, abstractamente. Para evitar que nuestro código use esas funciones MySQL, no sé qué podemos hacer. ¿Cómo? Reemplazar todo. Puede pasar, lo que pasa es que vos pensás que no solo reemplazar lo que dice MySQL, sino los SQL de adentro, el C, el asterisco, ese no siempre se hace igual. Bien, ¿y cómo podríamos hacer eso? ¿Alguien se le ocurre? Alguien ya lo pensó, obviamente, ¿no? Si no estaríamos acá. Estaríamos todos escribiendo esto para llenarnos de oro. Bueno, imagínense, ¿qué hacen ustedes cuando tienen que hablar con un ruso? Si no saben inglés, y el ruso no sabe inglés. Agarrar un diccionario, ¿no? O agarran Google Translate, le hablan a Google Translate, le ponen así, y todo entiende, o algo así. Esperá que nadie te haya... ¿Vieron que se puede poner en Google Translate? Tipo, si pones una palabra, decir, esta palabra no es, en realidad el contexto dice que esta palabra es cualquier otra cosa, así que podés transformar, por ejemplo, un hello en cualquier mala palabra, por ejemplo. No estoy tirando ideas acá. Entonces, bueno, vos agarrás Google Translate, le hablás, le das play, el chaval escucha, y bueno, se van comunicando. Con la base de datos pasa lo mismo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a usar un Google Translate, ¿no? Ese Google Translate se llama una capa de abstracción, ¿no? Yo voy a agarrar y poner una capa de abstracción a la cual yo sepa cómo hablarle, y es estándar, y yo escribo mi código acá arriba, y esa capa de abstracción entiende lo que yo le digo, y ahí adentro lo traduce, dice, uy, me tengo que conectar con MySQL, pum, MySQL. Uy, me tengo que conectar con Oracle. Bueno, lo traduzco a Oracle. Eso anda perfecto en el 99% de los casos, siempre hay un porcentaje que puede fallar, pero anda bastante bien. Entonces ya ahí tenemos un trecho ya recorrido, digamos. ¿Qué pasa? Nosotros podríamos hacerlo nosotros, ¿no es cierto? Creamos una clase y usamos abajo todo lo de MySQL y después generamos otra para Oracle y lo que sea y lo vamos haciendo. Eso es un patrón de diseño que está totalmente fuera del alcance de esta materia, pero que gracias a mucha gente en la comunidad de PHP ya existe y ya está implementado. Y se llama PDO. PHP Data Objects. Bueno, las capas de abstracción hacen que escribamos el código una sola vez y funcione para cualquier base de datos. Entonces, nosotros tenemos nuestra aplicación usa PDO, y PDO sabe
porque yo la configuré en el server, che, usa PDO y usa esta base de datos, va y se conecta al que tiene que ser y anda. De vuelta, anda en el 99,3, vamos a aumentar un poco la precisión de los casos. Después el resto puede ser que falle. Entonces funciona como intermediario, como traductor. Bueno, PHP Data Objects es una herramienta de acceso a base de datos que está a partir de PHP 5.1. Nosotros, creo que la última versión de XAMPP que bajan ya es 7 algo, la versión de PHP. 5. Algo sigue siendo soportada porque es una versión como que del 5. El 6 no existe, pasar a 7. ¿Cuánto cambió? Infinito cambió. Entonces, siguen manteniendo esa la versión 5 algo y la 7 es la que hay que usar ahora. Y PDO tiene algo que está muy bueno, que es que está compilado. Cuando algo está compilado, ¿qué ventaja tiene? Que te va a tirar los errores que tenés. ¿Qué es más rápido? Lo ves ahí, es más rápido. Cuando yo estoy interpretando, estoy todo el tiempo haciendo el trabajo del compilador. Tómelo con pinzas, no es así, pero todo el tiempo estoy compilando, interpretando el código. En cambio, cuando hago el compilado, le tira instrucciones directamente al sistema operativo, pero bueno, supongamos directamente al procesador y hace todo, va mucho más rápido. Entonces es mucho mejor que usar las conexiones esas de MySQL que son interpretadas. PHP soporta la mayor cantidad de bases de datos conocidas. MySQL, SQLite, que en general se usa para hacer tipo pruebas de concepto, cosas muy chiquititas. MSSQL, que es la de Microsoft o SQL Server. Bueno, un montón. Cada controlador de base de datos que simplemente en PDO puede exponer características diferentes. Yo podría usar cosas genéricas, por ejemplo, decirle PDO select algo, y eso después termina traduciendo en un código SQL para esa base de datos, ¿sí? Como que termina hablando en ese mismo lenguaje, o podría agarrar y saltearme todo el PDO y decirle al PDO, ejecutame esto, que tiene un montón de cosas de Oracle, ¿no? No es que me obliga a trabajar bien. Yo puedo agarrar y usar las features, o sea, las cosas que tiene la base de datos. Nosotros vamos a usar todo lo estándar, así que esto solamente para que quede en el video y que se acuerden. Bueno, ¿cómo hacemos para ver si tenemos PDO instalado? En XAMPP, bien instalado, lo que podemos hacer es hacer esto, que es ejecutar un PHP info. Vamos a hacerlo para que lo vean, aunque sea una vez. Voy a crear un new file, le voy a llamar info.php y hacer esto. Y acá voy a ir a localhost barra, acá voy a tener que copiar como un campeón, ejemplos, me metí en un lugar medio complicado. Así después lo puedo subir a Git. Barra db barra info.php. Bien. Esta es toda la configuración que yo tengo, o que ustedes tienen, si los que están en su máquina, de PHP. Si acá buscan PDO, está por todos lados. Fíjense que ahí me dice que estoy usando, que tengo ya, digamos, las DLLs o los archivos compilados para poder usar MySQLite y MySQL, que ahora MySQL se llama MariaDB, la versión open source. Y fíjense, también tengo el driver de Postgres, PGSQL Postgres. Bueno, fíjense que tengo todo ahí como que anda, tengo todo instalado. Fíjense, si no les anda, si quieren pruébenlo de movida, si anda joya, en general va a andar. Y si no, tienen que hacer todo este enrosque y ir mirando y ver qué pasa. Vayan a la práctica y pídanle a los chicos que les expliquen. Mala decisión haberle puesto minimizar. La vuelta. Ahí va. Bueno, en Windows pueden mirar ahí, en PHP Extensions tienen las DLLs, que son los archivitos compilados que hablan con la base de datos. Y pueden mirar también en el PHP INI si lo tienen descomentado o
implementado el PDO que vamos a usar. De vuelta, como XAMPP viene con MySQL, seguramente anden ustedes. Bueno, nuestra aplicación. Vamos a, como siempre, tratar de construir algo para ir aprendiendo. Lo que vamos a hacer es una aplicación de tareas. ¿No? Yo puedo crear tareas, administrarlas, ¿no? Crearlas, borrarlas, editarlas, todo eso. Lo vamos a hacer usando PHP. ¿Y dónde se imaginan que vamos a guardar las tareas? ¿En cuál? En MySQL, perfecto. La tienen re clara, ya está. Bueno, de vuelta, hasta ahora nuestra arquitectura de nuestra aplicación. Vamos a tener el router, que es por donde entran todos los requests. Pueden referirse a los videitos que están subidos en el canal. Y nuestra aplicación web, que va a usar PDO para conectarse con la base de datos. Bueno, como dice Mostaza, vamos a ir paso a paso. La idea es que vamos a construir algo, pero no vamos a hacer todo. Vamos a ir haciendo partes. Esto es algo importante para ustedes, que lo tienen que aprender. ¿No? Yo no hago una aplicación toda. Voy haciendo los pedacitos. Porque si no, ¿qué pasa? Cuando llego a la entrega del trabajo, de esta materia, o el trabajo en el laburo, voy y le digo al cliente, quise hacer todo, pero no llegué a hacer nada. ¿No? Entonces vamos a ir haciendo a poquito. Lo que primero que vamos a hacer es ver las tareas, después vamos a crear tareas y después vamos a eliminar tareas. Vamos a hacer iteraciones cortitas, ir modificando el código para llegar a cada una de esas cosas. Bueno, lo primero que vamos a hacer es la vista, el HTML que muestre la lista de tareas. Y un formulario para después usar para crear. ¿Cómo hacemos eso? Vengo acá, esta es mi solución, y por ahora voy a agarrar y poner un new file, index.html, HTML todavía no, ni siquiera hacemos PHP, HTML, to do app, y ¿cómo hacemos la lista? ¿Cómo la hacemos linda? Vamos a ir a Bootstrap. Así, de movida, copiamos, pegamos. Tiene que andar. ¿Sí? Entonces venimos acá. Getbootstrap.com. Puede ser que falle porque internet no anda muy rápido. Bueno, vamos acá a arrancar Getting Started. Me copio el link a Bootstrap. ¿Dónde lo pego? ¿Abajo del todo? Arriba del todo acá. En head, bien, está. Lo pego ahí. Después voy a venir acá al Basic Template. Y los ejemplos. Voy a agarrar este, que siempre me gusta. Voy a ver la página y voy a copiarme un pedazo de código. Solamente el container voy a copiarme. Lo voy a pegar acá. ¿Cómo hago para que la lista de tareas me quede centrada? ¿CSS o puedo usar Bootstrap? ¿Cómo hago para que me funcione? Bien, un div con un row. ¿Adentro qué le metemos? Un div con un call md. ¿Cuánto? Si quiero que quede centrada. 12, va a quedar todo así, me va a quedar todo a la izquierda. Le puedo poner 6, por ejemplo, para que me quede 6. ¿Y ahora cómo hago para desplazarlo al medio? Offset. Call md offset 3. Y acá tendría h1 lista de tareas. Vamos a venir acá y ver si tengo que poner index o no necesito poner index. No. Lista de tareas. No quedó centrado, pero se ve que debe ser por la... Ahí está. Si la achicamos un poquito.
Vamos a venir acá y buscarnos una... en components, capaz, una lista. Components o alguna otra cosa. A ver. Lists. List groups. Acá están. Venimos, nos copiamos esto. Lo pego acá. Refrescamos la página. Bien. ¿Listo? Suerte, ¿eh? Nos vemos. Bueno, ya tenemos el HTML. Listo. ¿Cómo hacemos ahora para que... Podemos poner un form abajo para crear las tareas. Sí, hagamos un form. Ya que estamos en HTML, así nos queda ya todo hecho. Creo que es en el otro. Tengo que ir a CSS, a Forms. Me copio un form. ¿Qué datos va a tener una tarea? Nombre o un título. ¿Cómo le prefieren poner? ¿Nombre o título? Bien. ¿Cómo prefieren poner? ¿Nombre o título? Vamos. Título. Listo, título. No, nombre. Título. ¿Qué tipo es el input de título? ¿Cómo? Text. Acá el for, el ID es título. Y el placeholder, título de la tarea. ¿Qué otra cosa podemos ponerle a la tarea? Una descripción y una prioridad. Podemos hacerlo más sencillo, digamos, la prioridad estaría bueno para poder moverlo y todo eso, pero para hacerlo más sencillo sería tipo título, descripción y si está hecha o no está hecha. Como esas tres cosas serían como... Es lo que le dicen el Minimum Viable Product, el MVC, el MVP, que no es el de la NBA. Descripción. Descripción, está bien. Descripción. ¿De qué tipo va a ser? Text, pero va a ser un input, un text area. Text area, nombre, descripción, y acá le ponemos ID, descripción también. Le ponemos acá 40, pónganle. Después deberías tener uno que sea done, bueno, sería hecho, completa. Sí, eso estaría buenísimo, pero vamos a hacerlo hasta mañana. Vamos a hacerlo más rápido, más fácil. ¿De qué tipo es completada? Un checkbox. Completa. Esta la sacamos de acá. Check lo logramos. Y el submit, en vez de submit, ¿cómo le vamos a poner? Añadir. ¿Qué más? Enviar. Crear. ¿Cuál le gusta más? Crear. Siempre le gusta lo que yo digo. Bien. Bueno, ahí está. Esto. ¿Por qué me quedó feo el...? Capaz de poner un poquito más grande. 60. Ahí está. 50. Ahí está. Bien, entonces tenemos la lista de tareas y acá abajo vamos a poder crear tareas. Bien, tenemos el HTML. ¿Cómo seguimos? La idea es hacer una base de datos y poder consultarlos. Vamos a ir viendo cómo se va haciendo. Primero que nada, tendremos que ver de cómo mandarlo, o sea, cómo le pegamos al PHP. O sea, tendríamos que hacer un get, un post para que del form mande algo al PHP. Bien, podemos hacer eso. Vamos a agarrar y hacer la función que nos muestre ese HTML y el router, todo eso. Bien, podemos hacer eso. Lo que vamos a ir haciendo es ir subiendo todo el código a Git. ¿Saben lo que es Git? Bien, ya lo vieron. Entonces siempre va a ser Git status,
Es el git add, git commit con el mensaje, push, y voy a ir subiendo el código a ejemplos web, que está ahí en el git Unisen. Voy a ir subiendo el código ahí. Bueno, como decía Belén, podemos hacer la parte del router. Nosotros tenemos ya nuestro index.html, que lo podríamos transformar tranquilamente en PHP. Va a seguir funcionando esto, supuestamente, porque index.html o index.php sigue funcionando. Y tenemos el router, el route, que ya está hecho. Nos falta el htdocs, que no lo copié, htdocs, perdón. A ver si lo copió. Bien. Ahí está. Esto ya está hecho. Es lo que copié y pegué de la vez pasada. Nos falta acá, las acciones son de la vez pasada. ¿Qué acción vamos a poner? Título. ¿Cuál sería la acción por defecto? Mostrar, home, bien, index, cualquiera. ¿Cuál le gusta más? Home, buenísimo. Voy a poner la acción home, que va a llamar la función home. ¿Se acuerdan que esto era acción y método? Entonces, ¿cómo tengo que cambiar mi index.php para que esto esté dentro de una función que se llame home? ¿Cómo hago? Bien. Le pongo el PHP acá arriba. Acá adentro pongo function. Y le pongo, ¿cómo le pongo? Home. No le paso parámetros, por ahora no le paso parámetros. Y todo esto dentro de un eco o la versión cavernícola, ¿no? Que es, abro acá, se imprime todo esto, abro PHP acá y cierro. ¿Sí? Bien feo, ya vamos a mejorar. Si ahora vengo acá y refresco. Call to undefined function home. Se llama solo desde root. Pero ¿qué nos pasa en root? ¿Qué nos falta? ¿Eh? ¿Cómo conoce la función esa? Hay que incluirlo. Hacemos include once. ¿Y cómo se llama? Se llama index.php. Refresco, pum, anduvo. ¿Qué está haciendo eso? Va al root, ve que el default es el default y va a llamar a ese y termina llamando a esto. No nos importa el resto de cómo funciona. Ya lo vimos la vez pasada. Bien. Bueno, ya tenemos el root andando, toda la bola. Bueno, vamos a ver, ya tenemos el HTML, ya tenemos el router, ya está todo funcionando. Ahora las tareas están durísimas. Tenemos que, de alguna forma, ver dónde metemos los datos y dónde los sacamos. Primero, dónde los sacamos va a ser de la base de datos. Lo que vamos a hacer es crear una tabla. Las tablas son entidades, pongámosle así, en la base de datos, que es donde voy a guardar datos. ¿Alguien usó Excel alguna vez? Bien, todos usaron Excel. Bueno, ese es un Excel adentro de una base de datos. ¿Qué campo va a tener esta tabla? El título, la descripción, un ID, dijeron por ahí, y el estado. El estado. Y el ID. ¿Por qué un ID? Bien. En una base de datos, esto lo van a ver de vuelta mucho más explicado, mucho mejor. En una base de datos, cada tupla, o sea, cada fila de esa tabla,
debería tener un identificador único. Fíjense, el modelo va a ser, primero, el ID tarea, que va a ser el identificador único de la tarea. En general no le ponemos solamente ID, hay gente que le gusta poner solamente ID, a mí me gusta ponerle ID tarea, por eso le ponemos ID tarea. Es la clave primaria, o sea, es lo que va a identificar cada tarea. Para nosotros, ¿cómo identificamos una tarea? Una persona humana. El nombre, el título, va a ser, esta es tal tarea, esta es tal otra tarea. Pero la base de datos la identifica con un ID, con un número. Ese número es autoincremental. Nosotros nos olvidamos. Cuando meto algo en la base de datos dice, uy, ya tengo la tarea 8. Esta es la tarea nueva, 9, y la meto. ¿No? Genera ID automático y lo incrementa automáticamente y no tenemos que hacerlo nosotros a mano y no nos olvidamos de hacerlo. Porque por ahí metemos siempre el ID 1 y ¿qué pasa? Para la base de datos es, ID 1, pum, piso esta tarea. Y siempre vamos a tener una sola tarea, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a ir a PHP Miami. Este 8888 es para usarlo en el laboratorio de Visitán. En sus máquinas es localhost PHP Miami. Que casualmente lo tengo abierto. PHP Miami. En el SAM ya viene. La versión, vos buscás el SAM, la versión más full y tendría que estar. Cuando prendés el Apache, de hecho si vas a htdocs, fíjense, viene acá htdocs, debería estar por acá, me parece. Dashboard. No, no está. No, debe estar en otro lado, pero no está acá. Bueno, pero vas a PHP Miami y anda. Si no te anda, en la práctica agarrás a algunos chicos y hacémelo andar. Bueno, vamos a crear primero una base de datos. Le damos acá nueva. ¿Y cómo le vamos a llamar a nuestra base de datos? Lista de tareas. La base de datos en general lo que va a hacer va a tener un montón de tablas adentro. Por ejemplo, no es que Facebook tiene una base de datos para cada tabla. ¿No? Una base de datos y adentro tengo un montón de cosas. Ese es el nombre de aplicación en general. Y en general a veces se le puede poner DB adelante, DB atrás, eso que no sé si es una buena práctica o no, pero lo podemos usar. ¿O no? Entonces, ¿cómo se llama nuestra aplicación? No. Tareas DB. Lista de tareas. ¿No? Lista de tareas app. Tareas. DB tareas. Acá yo siempre dejo el default. La verdad que no sé para qué sirve mucho eso. Bien, fíjense que acá me lo puso acá muy lindo. Tenemos una base de datos que no tiene tablas. Ven que no hay tablas. Voy a crear la primera tabla. ¿Cómo se va a llamar la tabla? Lista de tareas. Tareas. ¿Cuál suponen que es? ¿Tarea o tareas? No, lista. Tarea. ¿Por qué tarea y no tareas? Sí, hay un montón adentro. ¿Por qué va en singular? Bien. En realidad, los puristas de la base de datos dicen que las tablas, por más que tengan muchas cosas, a ver, lógicamente ustedes qué dirían. Tengo una bolsa con tareas. Caramelos. ¿No? Se pone la entidad que guarda dentro. Por eso es singular. Guarda entidades tarea. ¿No? Entonces, se va a llamar tarea, como bien decía, no me acuerdo tu nombre, Agustín. Bien, ya me acordaba. ¿Cuántas columnas vamos a tener en esa tabla de tarea? 4. ID, título, descripción y estado. Ya está. 4. Justo viene 4 por defecto. Gracias. Creo. ¿Cómo se va a llamar la primera columna? ID, tarea. De tipo int. Van a venir por acá. Índice, primary, porque es el identificador primario. Y el AI este que está acá
es autoincremental. Con eso ya está. Después tiene un montón de cosas más, pueden jugar un montón. Fin de semana antes de sol. Sí. Ese es primary. No podemos, no se pueden tener los primary. Pueden tener primaries compuestas, pero eso lo van a ver en base de datos y van a ser muy felices. ¿Qué más? Título. ¿De qué tipo va a ser? Text en las bases de datos en general se llama varchar. Se llama varchar, listo. Sí, pero estos son como los tipos básicos de base de datos. Son estos. Y después tenés algunos extras dependiendo de la base de datos. En general se usa varchar. Fíjense que acá le dice la ayuda. Cadena de longitud de 0 a 65, 535, bla, 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 bla. Ese anda joya. Tiene menos cantidad de caracteres. Más. Entonces, el título podría ser varchar y la descripción text. Bien. Sí. Vamos a hacerlo igual, vamos a verlo después. Después nada más no es ni primary ni nada por el estilo. No me importa. ¿Qué más? Descripción. ¿De qué tipo va a ser? Text, más largo. De nada. ¿Y qué más? Estado. O completado. ¿Estado? Estado va a ser true o false. Voy a poner completado. Completado. Muy bien, Nacho. Exactamente, es lo que decía Mariana, ¿no? Tipo, podría agarrar y ponerle. Claro, podría poner más cosas. Como vamos a hacer algo súper sencillo para entender cómo funciona la base de datos y eso, vamos a hacerlo así. Ustedes, sábado, antes de Globo, antes de Sol, lo que quieran, donde vayan, se pueden hacer estas. Los invitás a tus amigos y decís, chicos, aprendés a usar base de datos. Alta P. Vamos a poner boolean, que va a ser 1 y 0. Y lo que podemos hacer acá, lo que decía Javier, es que varchar, esto me obliga a poner una cantidad de valores máxima. Bueno, yo no lo voy a hacer para no perder nada igual, pero tengo que ponerlo. Si no, después me va a tirar un error el PHP MyAdmin y eso. Voy a poner acá, no sé, por ejemplo, 100 caracteres. El título, no más de 100. El boolean este le podría poner un valor por defecto. Falso. ¿Con la descripción no tenés problema con No, porque el text no necesita límite. A ver si lo encuentro. Predeterminado. Personalizado. 0. 0 es false, ¿no? Sí. 0 es false, 1 es true. Guardar. Ping. Tenemos nuestra lista de tareas. Se llama tarea en singular. Y no tiene nada dentro, ¿ven? Desde esta aplicación, ustedes son técnicos en desarrollo de aplicaciones, se van a dar cuenta. ¿Cómo hago para insertar algo? ¿Insertar? Bien. El ID, por más que me lo dejan poner ahí, no lo voy a poner. Para que vean que se autoincrementa. Título, ¿cómo le ponen a la primera tarea? Ir a cursar, mirá. Ir a cursar. Test, la. Le ponemos así un montón de cosas. Y por defecto, 0. Fíjense. Continuar. Se insertó una fila. Ahora cuando voy a examinar, aparece la tarea. Fíjense que no le puse nada. Y le puso ID tarea 1. Ir a cursar. Descripción test. Si inserto otra y le pongo dormir en clase,
test. ¿Qué ID va a tener? A ver, ¿sabrán contar? Sí, la base de datos sabe contar también. 2. Listo, entonces tenemos 2 tareas. Ahora lo que deberíamos hacer es que cuando yo entre acá, en vez de que aparezca todo esto, debería ¿qué? Aparecer la lista de tareas. ¿No? Vamos a hacerlo, vamos a aprender, estamos para aprender. Hacelo por mí. No, ya se me caen los años ahí. ¿No? Bueno, ¿cómo hacemos una consulta a la base de datos? Ustedes vieron que nosotros entrábamos ¿cómo es? Al PHPMyAdmin y podían examinar, veían la base de datos, todo. Pero eso, desde adentro de la aplicación, no lo podemos hacer. No podemos decirle, andá al PHPMyAdmin, ¿no? Capturar la pantalla, fíjate dónde. Le decimos con el SQL. Vamos a aprender a hacer sentencias súper básicas acá, en base de datos seguramente que viene. Las van a aprender a hacer mucho más copadas. Lo primero que vamos a hacer es como yo ya estaba ahí con el SQL, estaba re feliz. Primero deberíamos hacer la conexión a la base de datos. Para conectarnos es esto. Sin ni siquiera poner include, nada, ya PHP lo tiene ahí el PDO y lo sabe usar. Fíjense, creo una variable, que es la variable de la base de datos. New PDO, cuando es MySQL usamos esto. MySQL host, localhost, dbname, bla, bla, bla. Y eso nos conecta con nuestra base de datos. ¿Dónde vamos a poner eso? Arriba de todo. Arriba de todo. Podemos agarrar y por defecto, o por ahora, vamos a ir acá y vamos a, en index, adentro de la función home, hacemos eso. Porque ahí adentro vamos a conectarnos a la base de datos y vamos a buscar las tareas y cambiar el HTML, ¿no? La base de datos se llama db-tareas. Creo que sí, ¿no? db tareas. Está bien, se llama db tareas. Está acá arriba. Si yo hago F5 acá, ¡pum! Me dice access denied for user root at localhost. ¿Qué se les ocurre que es? Access denied. ¿Qué es? El usuario de contraseña es inválido. Estoy usando root. Esto yo calculo que es porque en mi máquina no tiene contraseña. Ahí está. Fíjense, cuando tiene un error así, con solazo, lean el error, ¿no? Una vez yo, historia acá, paréntesis, historia. Trabajaba en una empresa y no mandaba algo, y estaba diciendo, sí, qué bien, no me manda nada, en ese tono así. En eso viene el jefe y me dice, ¿qué te pasa? No manda nada, acá no viene, ¿Leíste el error? Sí, no sé. A ver, ¿ves? Acá, te faltó un punto coma acá, me dice. Lo decía todo el error. Así que lean los errores. Sí, pero suele pasar. Uno está muy encima del problema, pero respiren. Access denied. ¿Por qué será access denied? Vas a una vuelta de manzana, esas cosas funcionan a veces. Sí. Sigamos. Cuando creamos la base de datos, estamos agregando dentro de nuestra tabla. Si el ID está en autoincremento y nosotros le ponemos un número que ya existe, si vos tenés 5 elementos, ¿no? Sí. Y le agregás, modificás el ID 5, ¿te lo pisa o te tira error? Probemos. El 2, Insert 2. Nueva tarea. Test. Continuar. Error. Entrada duplicada. 2 para clave primary. ¿Qué pasa si yo le meto editar? Ahí es el SQL, no importa. ¿Qué pasa si le pongo 5? Nueva. ¿Va a quedar null? Justo puse 5, tenía puesto 4.
¿Cuál dicen? A ver, levantemos apuestas. ¿Va a poner 6 o va a poner 3? 6. ¿Qué dice 6? ¿6? Algunos no se juegan por nada, viejo. Vamos, cuídense. ¿6? Bien. ¿3? ¿Quién dice 3? 3. Voto en blanco acá esto. Vayan a votar. Miren que las próximas son importantes. Insertar. Nueva tarea auto incrementada. Test. Continuar. La insertó. El ID es 6. ¿Por qué suponen que pone 6 y no pone 3? Agarra el mayor. ¿Por qué? Porque estos ahí nunca se van a repetir. Si yo borro el 6, ¿va a crear el 6? ¿Cuál va a crear? El 7, porque son únicos. Entonces es común ver una base de datos que no hay IDs, si es una base de datos donde puedo borrar cosas, que no hay IDs secuenciales. Digamos, hay agujeros en el medio. No hay null ahí. Si haces. Si eliminas el 6. Sí, lo elimino. ¿Ahora qué hago? No existe más. Uno nuevo. Otra. Fue el 6. ¿Qué pasa? Si vos tenés la tarea 6 y la borrás y después te crea la 6 y tenías en algún lugar un 6 clavado, así que puede pasar, ¿no? Que pongas algo hardcodeado en algún lado, en vez de ir a donde vos querías, vaya a buscar otra cosa. Te debería decir no existe más. ¿No? Y si pones el 6 ya te va a decir que está en uso. Buena pregunta. 6. Test. A ver. ¿Lo creo? Y está. Porque si lo borraste, lo podés crear. Pero no autoimplementarte. Podés decir, así me. Porque si vos lo borraste sin querer y lo metés de vuelta de alguna forma, sí, puede ser. Dale. Si vos ahora que creaste recién el 6, el último fue el 6. Sí, pero busca el mayor. Siempre busca el mayor. Siempre busca el mayor, sí. Y si creo uno que ya está creado, ¿lo pisa o no me entra? No, recién lo vimos, te tiro un error. Voy a poder hacer updates sobre eso. Bueno, ¿estamos? Ya hicimos esto, ya estamos conectados a nuestro PHP de la base de datos. Bueno, ahora tenemos que ver cómo hacemos para traer todas las tareas. Y decirle a la base de datos, che, tráeme todas las tareas. Para eso vamos a usar SQL. Y vamos a aprender 3 o 4 palabras, 3 o 4 tipos de queries. Esto es un query. Primero el select. Dice select asterisco from tarea. ¿Qué suponen que significa eso? Va a seleccionar todo de tarea. Es súper fácil de leer y es la primera sentencia que todo programador aprende en SQL. Es el Hello World, sí. Select asterisco from Hello World. No. Esto es lo que entiende la base de datos, ¿no? El select asterisco from tarea. Ahora nosotros necesitamos de alguna forma decirle a PDO, che, ejecuta esto. Para hacer eso, lo que vamos a hacer es la función prepare, que lo que hace es como que crea el query y lo guarda ahí para ejecutarlo en algún momento. Entonces yo a la sentencia le hago prepare esto. Y esta sentencia la puedo ejecutar cuando yo quiera. Vamos a copiarnos esto. Vamos a ponerlo todo acá. Muy lindo, todo mezclado. Me encanta. ¿Cómo? Es una clase, sí, tiene las flechitas, es porque es una clase adentro, pero no nos importa en la implementación. La vamos a usar. Bueno, entonces acá execute. Esto
me debería retornar las tareas. ¿Cómo hago para ver las tareas? Imprimirlas en el navegador. Echo, pero como tareas va a ser un string, va a ser un array o cosas por el estilo. Print R. El explode también funciona, pero print R, pesos, tareas. ¿Quién se va? Un 1. ¿Qué pasó? ¿Qué suponen que pasó? No, print no devuelve. Tareas es 1. Ah, porque le tenía el ID. Bien, acá. Lucho. Dice que es un true. Es un true. El execute no retorna las tareas. Dice, retorna si se ejecutó bien o si no se ejecutó bien. Se ejecutó. ¿Cómo hacemos para devolver las tareas? Vamos a aprender. Nuestra consulta, cuando la ejecuté, tiene una función que se llama fetch, a la cual le puedo pasar un parámetro. Con fetch, lo que voy a hacer es fetch. Me da la primera fila. Hago fetch de vuelta. Me da la segunda fila. Hago fetch de vuelta. ¿Qué fila me da? La tercera. Hago fetch, no una fila. ¿Qué me pasa? Retorna false. Entonces, lo puedo usar en while, por ejemplo. El SQL está hecho con asterisco. Lo que pasa es que eso lo voy a ejecutar en la base de datos. El select asterisco from tarea. Esto me preparó la sentencia. La tengo ahí lista en mi PHP para ejecutarla. Cuando le digo execute, lo que hace es, abre la conexión a la base de datos, ejecuta eso. Vuelve. ¿Cómo? Pero lo tenés que traer a una forma que lo pueda ver. Claro, lo trae y lo que hace es guardarlo en la sentencia y para decirle, dame la primera es fetch, dame la segunda fetch, dame la tercera fetch. Si quiero traer todas juntas, adivinen cómo se llama la función. Fetch all. Una papa. Entonces, ¿qué te voy a hacer acá? Sería sentencia fetch all. Refresco. No. From tarea. Se llama tarea, singular. Es fechol, estoy casi seguro que es fechol. Espérenme, vamos a mirar. Sin guión bajo. Esto es porque hoy estuve programando mucho en otro lenguaje de programación. Fetch all. Fíjense. Todo. Vamos a mirar uno, analizar uno. Fíjense, ID tarea es 1. 0 es 1. Título es ir a cursar. 1 es ir a cursar. ¿Por qué está todo duplicado? Lo puedo acceder por el nombre de la columna o por el número. 0, 1, 2, 3. Como si lo accediera por número. ¿Se acuerdan que PHP permite tener arreglos que estén indexados por número o por texto, digamos, se llaman asociativos? Bueno, esa es la forma por defecto de traer las cosas. El fetch nos permite hacer muchas cosas. Si yo llamo con eso, entre paréntesis el fetch all, me va a devolver un array indexado por los nombres de las columnas y no por el 0, 1, 2, 3. Entonces, remueve la duplicación. Both es el defecto, por defecto, numéricamente y por las columnas. Num es por las columnas y ese object
Ni idea. Devuelve un objeto anónimo con nombres de propiedades que se corresponden. Ah, bien. Lo voy a poder hacer con flechita, título, por ejemplo. Flechita, descripción. Nosotros vamos a usar en general por defecto, tipo el paréntesis, paréntesis sin pasarle nada. Bueno, tenemos el fetch all este. También sabemos que con fetch podemos ir imprimiendo, agarrando cada una. ¿Cómo hacemos para que en el medio de esto se convierta en la lista de tareas? Primero, en vez de imprimirlo, tendrías que guardarlo para poder recorrerlo y poner los nombres de las listas nada más. Bien. Porque ahí solamente lo que quieres es el nombre. Solamente quiero el nombre. Pero yo podría agarrar acá y voy a sacar todos estos y voy a dejar uno solo. Porque uno solo va a ser el que voy a necesitar para imprimirlo muchas veces. Acá voy a agarrar, cerrar el PHP y abrir el PHP. Acá va a pasar algo ahí adentro, en PHP. Puedo agarrar esto que estaba acá y copiármelo. Y lo vamos a analizar. Fíjense. Sí, tenés razón. Cuando tenés razón, Espera que le prefiere. Cerré, abrí. Y acá tengo que cerrar de vuelta. Ahí está. Y este pedazo me lo traigo acá adentro. Esto, a ver, acá cerré. No, ya está. Esto no necesito. Necesitaba abrir nada más. Bien. Fíjense. Muy mantenible esto, ¿no? La fila es consulta fetch. ¿Nuestra sentencia se llama consulta o se llama sentencia? Sentencia. Entonces vamos a ir y cambiar consulta por sentencia. Acá nosotros tenemos algunas cosas más. No es solamente un LI, sino tiene clase y qué sé yo. Lo que voy a hacer es agarrar el class, meterlo acá adentro. Y nosotros podemos mostrar fila, subtítulo, se llama título nuestra... ¿Sí? Con minúscula, bien. Atenta la gente. Título. Y descripción con minúscula también. Opa. Esto lo meto dentro del while, para que quede un poco más lindo. Si yo ejecuto esto, ¿va a andar? Voy a borrar esto. ¿Sí? No, ¿por qué no? Probémoslo. Nos sacamos la duda. ¡Epa! Nuestro primer PHP con cosas traídas de una base de datos. Esto merece un aplauso. Bueno, fíjense, tenemos ir a cursar, test, dormir en clase, test. ¿Qué pasa si yo vengo acá y borro el primero? No se borró. ¿Y qué pasa? ¿Por qué se ve? ¿Esto está en el servidor? No, está del lado del cliente. Bien. Si refresco, ¿qué va a pasar? Vamos a hacer el recorrido mental de lo que pasa. Va a ir el request. ¿Qué componente lo va a atajar? Apache. Apache le va a decir, anda a... ¿Cuál? ¿Qué PHP va a tener? Root. El root va a decir barrita, vacío, nada. Llamame al default. Va a llamar a index.php que, o sea, no index, sino va a llamar a la función. ¿Cómo se llama la función? Home. La primera línea de home, ¿qué hacía? Bien. La primera línea de home se conecta a la base de datos. Después prepara el SQL que va a ejecutar. Lo ejecuta. Después me hace esto, me lo mete ahí, un string horrible, y va a ir por cada una de las cosas que están en la base de datos
y va a crear un LI y va a imprimirlo. Y después va a terminar de imprimir el resto de las cosas y todo eso, felizmente, va a ser un string gigante, SPHP, ¿y a quién se lo va a dar? Apache. ¿Y Apache qué va a hacer? Lo mete adentro de un HTTP request y lo manda de vuelta. Y nuestro browser, ¿qué entiende? PHP, HTML. Entonces, tiene HTML adentro, lo muestra, somos todos felices. Si refresco ahora, ¿qué va a pasar entonces? Este no va a existir más. Bien. No, dormir en clase primero, así que duerman todo lo que puedan. No hay nada instalable que esté ¿No hay nada? mirándolo, creando un watch. No, acá A esta altura no. no. ¿Vieron que la aplicación de Web Today? No. ¿Cómo se llamaba esto? Attendance. Esta. Si alguien ahora da el presente, se va a actualizar. Pero eso es porque es una magia bárbara que hace esa base de datos que es Firebase. Y está haciendo un watch, que es lo que dice... no me acuerdo cómo. Juan Aquino. Está haciendo un watch, entonces está diciendo, estoy en el browser y estoy escuchando de que alguien me cambió algo y es una cosa media mágica, que no lo vamos a ver acá. No, porque el patrón de diseño es bastante eficiente. Sí. Es buena práctica, o sea, cada vez que, por ejemplo, una lista de tareas, cada vez que recarguen la página, llamar siempre a la base de datos para ver qué elementos hay. Sí, porque digamos, nuestra página no tiene estado. Cada vez que voy a buscar un archivo PHP, no es que ese archivo PHP ya está ejecutado, está creada el archivo HTML que me tiene que dar. Entonces va y lo ejecuta de vuelta, entonces va y consulta la base de datos de yo. Es buena pregunta. ¿Tiene sentido, por ejemplo, que Clarín, o no sé, o Página 12, para no irle sus utilidades, haga un query de base de datos por cada persona que entra? ¿Por qué no? El contenido, digamos, está en la base de datos, porque no es que hay alguien, ¿no?, que está ahí escribiendo el HTML. El editor me pasó una noticia nueva hoy y edito un HTML. No, es una base de datos atrás que hace todo y lo muestra. Pero escriben una noticia, no sé, escriben 20 noticias por día. Ponele, no sé. Puede haber alguna sección de último momento. Sí, puede haber una sección de último momento, lo que sea, pero ¿qué hacen? Hacen una cosa que se llama cache. Que los chabones van y primero consultan y dicen, che, ¿hubo algún update de la última vez? No, o ni siquiera, tipo, che, ¿se venció un timer? La primera vez que hacen el request, agarran, ejecutan todo y te generan la página. Ese primero, que sos vos, ponele, tarda, no sé, 10 segundos en entrar a la página. Pero agarraron ese string gigante y lo guardaron en un archivito. Y le pusieron página 12.html. Y lo guardaron en el servidor. Y prendieron un contador. Dijeron, por los próximos 20 minutos, todas las personas que entren le voy a dar esa página. Entonces, el próximo, ¿va a tardar 10 segundos? Va a tardar mucho menos. Es servir un archivo estático. Y tampoco suele exigir la base de datos. Exacto. Entonces, eso es una práctica que vamos a aprender a hacer con la próxima clase, pero por ahora está fuera de programa. Por hoy. ¿Cómo dimos el tiempo? Tenemos media hora más. Bueno, hay algo que no me gusta mucho de acá. Claramente es esta función, ¿no? Bueno, está todo ahí. ¿Eh? ¿Por qué? Empezamos la clase 6 y cuarto. Faltan 21:04. Yo puse un timer, yo pongo el timer y cuando suena, suena. Bueno, aparte ustedes estuvieron charlando, la pasaron re bien, esperándome. Esta función no me gusta mucho. ¿Por qué?
es recontra chancha, tal cual. Digamos, tiene un montón de cosas feísimas. Nosotros podríamos agarrar acá y dejar solamente la parte que me interesa, que es el HTML y la generación esta. Todo esto de la base de datos, home, no tendría por qué saberlo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer para sacar eso, este pedazo, a algún otro lado? ¿Dónde lo sacaríamos? Otro archivo, PHP, otra función. ¿Cómo la vamos a llamar? Por ejemplo, le podemos llamar tareas, póngale, tareas.php, que están todas las funciones de la base de datos en ese. Tareas de B, no sé, algo así. Tareas de B.php. Sí. Le saco el de B porque no sé si va con bajo o no. Estoy cambiando todo, Mariana. Está todo mal. ¿Cómo empieza esto? PHP. Bien. Y acá, una función vamos a crear. Esta función, ¿cómo se va a llamar? Home. ¿Qué hace la función si yo hago esto? Vas a la base de datos. Va a ser esto. Y va a ser... espera un cachito. Acá abajo. Va a ser fetch all. Va a ser return. Para poder sacar todo de la base de datos del home, lo sacamos todo. Y el fetch all lo que va a hacer es devolverme directamente todos. En un array que yo después de ese array lo puedo recorrer con cosas de PHP estándar, sin usar cosas de base de datos. Como el fetch. Entonces hago fetch all y me va a devolver todas las tareas. ¿Cómo se va a llamar esta función? Get tareas. Get tareas, dame las tareas, o sea, como quieran. El get tareas siempre funciona. Creo, no quiero mentirte, creo que cada vez que ejecuto, PD2 se encarga de abrir, llamar, obtener los datos, cerrarlo. Entonces me olvido de eso. Antes tenía que abrir la conexión, ejecutar las cosas, traer las cosas, cerrarlo yo. Ahora este chabón se ocupa de todo. Entonces esto hace get tareas y me retorna todas las tareas. Ahora esta la voy a llamar en algún lugar. Acá, en vez de llamar esto, va a ser tareas, es igual a get tareas. ¿Este lo conoce a get tareas? ¿Qué tengo que hacer? Include once, ¿cómo se llama? Tareas.php. No, le saqué la de B porque no me acuerdo si es con guión bajo o sin guión bajo. Entonces, como tareas. Ahora lo voy a conocer. Y ahora este tareas, ¿dónde lo voy a usar? En el while. Este while lo voy a poder cambiar. ¿Qué otra forma de recorrer un array lo saben? Un for each. ¿Qué variable? Tareas. As. Tarea. Y... no, por ahora no me interesa la clave. Y acá, en vez de lista, fila sería tarea y tarea. ¿Sí? ¿Va a andar? ¡Pum! Me explotó. Include once, tareas.php, OpenStream, bla, bla, bla. Lo metí en cualquier lado, ¿no? Acá. Me falta un punto y coma en tareas. Acá. Listo.
Funciona. Ahora tenemos el router, tenemos nuestro archivo index que tiene el com, la función com, que es solamente HTML, es solamente cosas que va a mostrar. Y por otro lado, todo lo relacionado con la base de datos. ¿Estamos? ¿Fueron siguiendo? ¿Sí? Una papa. Bueno, ahí está, bla, 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 lo pueden ver después. El fetchable ya lo vimos. Vamos a subir este pedazo de código a Git. ¿Cómo hago para subirlo a Git? Push así, Git push, ¡pa! Bien. Git status. Fíjense, me dice db, no está. Y este está modificado. ¿Sí? Estoy perfectamente ubicado, estoy en el repo. ¿Por qué no aparecen los archivos? ¿Y por qué aparece solamente la carpeta? Exactamente, Git traquea archivos, no traquea carpetas. Pero cuando una carpeta tiene archivos adentro me muestra solamente la carpeta de arriba. Hacer git add, ¿qué cosa? db. El archivo de arriba este, dsstore, que es un archivo de Mac, no lo quiero comitear. Alguna vez lo comité. Perdón. Git add, db. Si hago git status, ¿qué va a pasar? Bien. ¿Son los archivos que quiero poner? ¿Todos esos? ¿Sí? Add ya hicimos. Están todos. El index, info, todo tenemos. ¿Y el htaccess también? El htaccess también. Ya estaba, esta es la parte del route, del ruteo. Hago git, commit, ¿qué más? -m, el comentario. Bien, antes de poner el comentario, ¿qué hicimos con el git add? Claro, es así, la metáfora esta a mí me abrió la cabeza cuando aprendí Git. Yo soy un chabón que labura en el correo, ¿no? O soy una persona que quiere mandar un paquete de algún lado. ¿Qué hago primero? Armar el paquete. Entonces agarro y elijo las cosas que quiero meter en el paquete. Git add es, agarro esto del saquito, lo meto en la caja. Agarro el saquito y lo meto en la caja. El git commit, ¿qué sería? Ponerle la etiqueta, es decir, esto es todo esto. Esto es todo esto. Porque si te mudás, por ejemplo, y no le pones eso, te querés matar. Entonces, git commit -m, ¿qué hicimos hasta ahora? Bien, armé la caja, pero ¿qué hicimos en el código? Hicimos, pensando en las tareas que teníamos definidas acá, que Mostaza gentilmente nos... ¿Qué hicimos? Ver tareas, mostrar tareas. Crearlas, todavía no sabemos, no podemos crearlas con otra aplicación. Solo mostrarlas. Entonces, lo que voy a ponerle al commit es, por ejemplo, lista de tareas, guión, y le pongo ver tareas. Enter. ¿Esto ya está en Git? ¿No o sí? ¿No? Pero está en Git. Sí, está en Git local. Está en Git. ¿Qué ventaja tiene Git? Que lo puedo usar offline. Si yo, no sé, me apagan la wifi, ya lo comité. Después lo pusheo mañana y está todo bien. Voy a hacer push. ¿Qué sería el push en la metáfora de la caja? Lo mando. Lo mando, la despacho y lo mando a donde quiera mandarlo. Push. Pero antes de hacer el push, si vos refrescás el Git, no te va a aparecer los que te dice en un segundo
No, porque es local. Ahí está. 1 minuto de Go. No hace tanto, pero bueno. Ahí está. Entonces ahí aparece mi commit y quién lo hizo. ¿No? ¿Qué pasa? ¿Qué hubiese pasado si alguien hubiese subido algo antes que yo? ¿Podría hacer push? Me va a tirar un error. Voy a hacer push y me va a decir, no tenés la última parte. Voy a hacer pull primero y después push. Si es de cualquier cosa. Vos te estás trayendo la historia. Git lo que hace es guardar cambios de archivos. Entonces te está trayendo cambios de algunos archivos. Bueno, ¿cómo seguimos? Acá vamos a agarrar y poner este commit. Así les queda. Ahí está. Bueno. 10 minutos tenemos que llegar. Segunda iteración. ¿Cómo piensan que podemos hacer un insert de una tarea? ¿Alguien se ocurre? Algo como, sí, algo como lo que habían hecho en el cuatrimestre anterior para que en la base de datos que habían creado ustedes. Hago clic en Submit. Va a llamar a PHP. Que lo mande a la base de datos. Y después refresque, por ejemplo. Sí, buenísimo. Abstractamente es eso. ¿Cómo se les ocurre hacer un insert en la base de datos, digamos, en SQL? ¿Cómo se les ocurre que sería la sentencia? Insert, en vez de select, insert. Into, en vez de from, es into. Voy a insertar dentro de tarea. Le paso los valores, le paso las columnas y le paso los valores. Ahora vamos a ir viéndolo. Vos se lo podrías poner, pero no lo pasás nunca y se lo pone solo. Fíjense. Lo que voy a hacer es, en lugar de hacer un prepare o lo que sea, puedo hacer un exec. El exec no es una buena práctica. Porque no previene los ataques de SQL injection. Nosotros tenemos, ahora vamos a ver bien qué es esto, pero podría ser un exec, insert into, tarea, título, y acá en los valores le paso, no sé, el título de la tarea, bueno, título, coma, descripción, pasarle acá título, coma, descripción. Y se insertaría en la base de datos. PDO tiene este last insert ID, que me devuelve el último ID que se insertó para saber el ID. Como no se lo voy a poner, no se lo voy a mandar yo, sino lo hace la base de datos, me lo devuelve. Esto es una mala práctica, porque no previene SQL injection. Que acá, vamos a verlo. Bueno, ¿qué pasa si un usuario nos pasa la siguiente tarea? Tarea drop table usuario, punto y coma select, una cosa así. ¿Qué supone que hace eso? Borra la tabla del usuario. Esto es algo que pasa si no tenemos cuidado. El chiste es buenísimo, pueden leerlo. El que no sabe inglés lo puedo traducir. ¿Quieren la traduzca? ¿No? Vamos, anímense si no. Y ahora viene la historia verdadera de esta. Yo trabajo en una empresa en la cual una chica que renunció hace poco, ella y el marido son programadores. Y la flaca, el flaco, no estaba muy conforme con su familia de origen. Entonces se hizo cambiar el apellido. Entonces se cambió el apellido por algo que los representara a los dos. Estaban casados, entonces se cambió el apellido y se puso un apellido Code, de codear, Code. Entonces dijeron, uy, es un lío esto. Vamos a cambiar el apellido, cambiémonos también el nombre. Entonces la flaca se sigue llamando como se llamaba Don, el flaco no me acuerdo cómo se llaman, y se pusieron un middle name, un nombre en el medio. Ella se dedica a testear, así que se puso Don Test Code. Y el flaco se puso Patrick, póngale, Null Code. ¿Cuál era la idea atrás de todo esto? Reventar algo, reventar un sistema.
Bueno, no pasó. Lo única cosa que pasó es que a ella no le dejan poner test en Facebook como segundo nombre porque dice que no es un nombre. Y sí, alguna cosa más, no me acuerdo bien, tipo que en algún sistema no pudieron meter code porque code era palabra reservada o cosas por el estilo. Bueno, eso es lo que pasa si no manejamos bien nuestro SQL, nuestra conexión con la base de datos o cómo guardamos cosas en la base de datos. Decíamos una cosa más antes del corte. Nada, 5 minutos, estamos sobrados. Decía, ¿cómo te llamas? Santiago. Como decía Santiago, vamos a agarrar, tener un formulario, hacer submit, ejecutar algo, una función, insertar en la base de datos y después redirigir a nuestra home para ver las tareas modificadas. ¿Cómo hacemos eso? Con esta sentencia. Header, location, y puedo ir al location que yo quiera. Puedo ir a barra y puedo redirigir a donde quiera desde PHP. Bueno, vamos a ir entonces ahora a nuestro tareas.php y crear nuestro insert. ¿Cómo se va a llamar la función? Insert tarea. ¿Va a recibir parámetros esta función? Sí. Puedo pasarle título y descripción, por ejemplo. Puedo pasar un arreglo. Puedo pasarle un objeto. Descripción. Bien. Y acá bien, tenés razón. Completar. Completado, póngale. Completado. ¿Qué hago al principio? Copio y pego esto. Ya ahí alguien está copiando, pegando código. Esto en la misma clase. Esto está mal. Pero bueno, después vemos. Voy a hacer el prepare de la sentencia. ¿Cómo hacemos? Fíjense. Insert in tu tarea. Vamos a pasar título y descripción. Y le ponemos estos signitos de pregunta. ¿Por qué? Porque después cuando hacemos el execute le vamos a pasar un arreglo. Que automáticamente va a reemplazar la primera posición del arreglo con el primer signo de pregunta. La segunda posición del arreglo con el segundo y así sucesivamente. Entonces vamos a copiarnos esto. Y lo metemos acá. Insert into tarea, título, coma, descripción, coma, completado. Creo que era completado. Miramos en la base de datos para validarlo. Completado, ¿sí? Todo con minúscula. No sé si es case sensitive esto o no. La verdad que... Y acá, ¿qué te va a hacer? Coma, signo de pregunta, coma, signo de pregunta. 3 cosas, 3 signos de pregunta. Y cuando hago execute, acá, creo un arreglo. Yo tengo una duda con las comillas que están antes de insert. Sí. Estas. ¿Qué duda tenés? No, sí, porque arriba tienen, según un patrón, no veo que se cierren las comillas. Se cierran, pero como son comillas dobles, las muestras así. Creo que comillas simples van a andar mejor. Y si no, es el editor que no le gusta. Es el editor que no le gusta. Pero si no anda, va a tirar un error. Quiero un arreglo. ¿Qué va en el primer lugar de arreglo? Pesos, título. En segundo, pesos de descripción. Y en el tercero, pesos completado. Ahí está.
tenemos el insert tarea y nos va a terminar insertando una tarea. Estamos a 30 segundos, así que podemos cortar. A la vuelta tomo asistencia.